Bueno, pues ya os lo puedo confirmar, al final, después de andar dándole vueltas a la cabeza, decidí comprarme el S24 Ultra, pero en este vídeo os voy a resumir en 4 puntos clave los factores que de verdad van a ser diferenciales y relevantes para que vuestras fotografías mejoren mucho más que cambiar del S23 al S24 o cualquier otro terminal. Y de paso aclararos también por qué, si estoy tan contento con el S23 Ultra, al final he soltado la panoja por el S24. Y por si lo que sea, el algoritmo de YouTube te ha traído hasta aquí. Por primera vez, si no me conoces, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en arquitectura. Y también, por supuesto, creador de contenido, evidentemente aquí en YouTube, orientado a todo lo que es el ámbito de la fotografía y el vídeo. Y durante este último año he ido creando una serie de vídeos centrados en fotografía móvil, usando el S23 Ultra, filtros, lentes enroscables, etc. Si bien la mayor parte del contenido, por supuesto, es extrapolable a cualquier terminal que tengáis. Y con esto llegamos al primer punto de este vídeo, aclarar por qué, si estoy tan contento con el S23 Ultra, he decidido comprarme el S24, y voy a ser muy sincero como siempre, no me he visto ni una sola review del S24, no me he leído las especificaciones completas del terminal. Pero hay algo de lo que no tengo ninguna duda. A nivel de cámaras, que es lo que a mí me importa de verdad, como ha pasado con otros terminales hace poco, por ejemplo el iPhone 14 y el 15, no creo que compense saltar de un dispositivo al nuevo. Ya veremos cuando haga mis comparativas, cuando lo reciba, y por supuesto compartiré con vosotros, bueno, pues todas esas pruebas y muchas cosas que voy a ir sacando a partir de ahora con el nuevo buque insignia de Samsung, ya que Freewell, por ejemplo, ya me han mandado la nueva funda para el S24 para poder seguir utilizando sus filtros, las lentes enroscables y también el nuevo teleobjetivo, que pronto pues también podré probarlo. Y es que con el S23 he podido hacer fotografías como las que tenéis en pantalla, imágenes que incluso en un monitor enorme lucen de maravilla, con rango dinámico, colores, detalle, valiéndome también, por supuesto, de largas exposiciones, incluso llegando a apilar dos filtros neutros, el de 10 pasos y el de 3 como visteis. Así que entonces, pues ¿por qué cambiar? Y la respuesta es sencilla, por vosotros, porque desde que en marzo de 2023 sacara el primer vídeo del S23 Ultra explicando a fondo el modo Expert RAW, el subidón que pegó este canal fue brutal. Y desde entonces el crecimiento sigue siendo muy bueno. Y eso es, por supuesto, en gran parte gracias a vosotros, a los que habéis ido llegando por los teléfonos móviles y que os habéis quedado porque también os gusta la fotografía. Entonces, este ha sido para mí el único factor decisivo: hacer cuentas, ver si no palmo mucha pasta en el cambio de un terminal a otro, algo que por supuesto pues no sabré hasta que haga las comparativas y pueda vender lógicamente el S23 Ultra, pero espero no tener que palmar más de 200 o 300 euros en el cambio. Aprovechando las promociones de lanzamiento, los regalos que daba Samsung, el descuento de Wilet, bueno, pues creo que me moveré por ahí más o menos en esos precios. En fin, lo que yo quería era comprarlo al fin y al cabo para tenerlo cuanto antes y ponerme manos a la obra, porque evidentemente, como creador de contenido, cuando detectas que algo interesa y se demanda, pues hay que responder a dicha demanda. Así que aunque racionalmente yo piense que para mí, la verdad, el paso del S23 al S24 Ultra no creo que a mí me merezca la pena desde un punto de vista de usuario y de cámaras, sí que me va a permitir, evidentemente, pues con una inversión moderada y asumible, seguir creando contenido actualizado para vosotros, ni más ni menos. Y ojo, que no tengo dudas de que el S24 Ultra será un teléfono mejor, pero como pasa con casi todos los dispositivos que se van renovando año tras año, y estamos cansados de verlo también, por ejemplo, con cámaras de acción, salvo que se pegue un salto muy grande de varias generaciones, no se suelen encontrar, por lo general, diferencias brutales en modo alguno. Aún así, me parecen muy interesantes estos primeros pasos que Samsung ha decidido dar con la inteligencia artificial, adelantándose evidentemente a los iPhone en ese sentido. Pero para mí no es algo que creo que vaya a ser tan relevante a priori. Sí que siento, no obstante, curiosidad por ver si hay alguna implementación de la IA en la interpretación de los RAWs. Por ejemplo, hemos visto la Insta360 Ace Pro, que a través de IA hace un procesamiento de los vídeos grabados con poca luz que deja en completo ridículo a la GoPro y también supera a la Osmo Action 4.
Igualmente, y por poner otro ejemplo, Adobe introdujo hace no mucho la IA para la reducción de ruido de los archivos RAW, y esto es algo clave en muchas imágenes nocturnas: limpiar ruido e incluso recuperar detalle, como hacen otros programas especializados en fotografía, Topaz Denoise, Pure RAW, etc. Así que bueno, ya sabéis que yo, por supuesto, intentaré explotar las capacidades del S24 Ultra desde el punto de vista fotográfico, y tengo muchas ganas de poner a prueba esos nuevos RAW y bueno, y ver si se ha hecho alguna implementación de la inteligencia artificial verdaderamente destacable. Y con todo esto no quiero decir que el que quiera cambiar del S23 al S24 no lo haga, en absoluto. Cada cual es libre de hacer con su dinero lo que quiera y nadie le puede decir nada. Pero si lo que os importa es puramente el apartado fotográfico, paso a resumiros los 4 puntos clave que ya os aseguro que de verdad van a hacer que con el teléfono podáis conseguir buenas fotografías. Pensad en estos 4 puntos como las patas de un banco. Si alguna falla, es posible pues que la silla se caiga y nosotros también nos vayamos al suelo. El primero es la composición, que es el alma de la fotografía. Por muy bueno que sea un teléfono o cámara profesional, si vosotros no conseguís que la fotografía tenga algo, que tenga una lógica, esa foto no va a funcionar bien. Y si no sabéis nada de composición, en la descripción del vídeo os dejo 2 de los primeros vídeos que grabé en este canal hace 5 años. Y ahí os explico con multitud de ejemplos de muchos fotógrafos, armonías, reglas de composición que podéis poner en práctica y que poco a poco podáis ir educando el ojo fotográfico. Segundo, la técnica. Está claro que si te compras un BMW tendrás que aprender a manejarlo e ir a la autoescuela. No lo vas a llevar en primera siempre por la autovía. Y aquí lo mismo, si tenemos un teléfono que tiene buenas capacidades fotográficas, habrá que saber cómo manejar los parámetros para poder luego mejorar también esos resultados. Si no, luego pasa lo que ocurre, pues por ejemplo, foto en interiores y alguien sale movido porque la cámara no ha interpretado bien la escena. O por ejemplo, que hay más ruido del debido porque se ha subido demasiado la velocidad de obturación en el disparo automático. En fin, es necesario que aprendáis a manejar los parámetros. Y sobre esto no os puedo decir más que en primer lugar os estudiéis bien el tutorial del Expert RAW que creé el año pasado, que eso es el ABC, os aseguro que eso es el ABC para que podáis sacarle partido al S23 o al S24. En tercer lugar, el procesado. Mejorar vuestros conocimientos de revelado marcará diferencias. Ahora bien, yo soy sincero, cuando yo voy con la familia por ahí de viaje y demás, uso el modo JPG directamente, hago fotos con el modo retrato, etc. Pero cuando estoy ante una escena que quiero tener el mejor resultado, ahí no queda otra, hay que pasar sí o sí por el modo RAW, y los archivos DNG que se generan en ese modo hay que revelarlos porque son un negativo, y lo que vosotros veis en la galería del Samsung es tan solo una interpretación que hace el teléfono. Así que si luego exportáis el archivo a cualquier revelador, Lightroom o el que sea, veréis que la imagen no se va a ver igual. Estará más plana, sin contraste, y sois vosotros los que en Lightroom Mobile o en Snapseed, por ejemplo, tenéis que ajustar al menos los valores más básicos: exposición, color, balance de blancos, quitarle un poco de detalle. Esto no es opcional, es obligatorio. Recordad que el RAW es un negativo que incluye la máxima información dentro de él y que nos la pone a nuestra disposición para que luego ajustemos todo en el procesado. Y sobre esto también tengo en el canal varios vídeos y tutoriales con Lightroom Mobile, un par de ellos os lo dejo también abajo en la descripción del vídeo, y pronto espero revelar también algunas de las imágenes que hice en Ordesa, que lo tenía prometido y lo prometido es deuda. Y finalmente no me olvido en cuarto lugar del material. Recordad que para ciertas imágenes vais a necesitar un trípode o filtros o un gimbal. No todo podemos hacerlo a pulso, a mano, en cualquier situación. Si queremos hacer, por ejemplo, una larga exposición con agua sedosa o fotos de noche, necesitaréis algún tipo de soporte. Y yo personalmente os recomiendo que os hagáis pues con algún tipo de filtro neutro. Ya sabéis que puse a prueba los filtros de Freewell con los resultados que ya he compartido en el pasado, y abajo, de nuevo en la descripción del vídeo, os dejo esos mismos vídeos por si os saltasteis alguno de ellos. Además, también de algún enlace al soporte que yo uso de Ulanzi. Bueno, realmente yo tengo 2 soportes y son los 2 una maravilla. Tienen un par de diferencias que si queréis un día en otro vídeo os lo explico, pero vamos, que con cualquiera vais a estar encantados. En fin, que yo os aseguro que si os dais una vuelta por todos estos vídeos que he ido creando y practicáis, notaréis cómo eso va a ser realmente el verdadero factor diferencial en vuestras fotos.
mucho más que cambiar, por ejemplo, del S23 al S24, pero si queréis hacerlo, porque podéis y os queréis dar el gustazo, no voy a ser yo el que os diga que no en modo alguno. Adelante, por supuesto. Y si alguno encuentra, oye, una oferta que le convenza en Amazon y quiere comprarlo ahí a través de mis enlaces de afiliado, pues yo encantado de la vida. Pues eso es todo. Si queréis apoyar este canal para que siga creando este tipo de contenido, que además ya habéis visto que yo no he recibido el terminal de Samsung, más quisiera, me lo he comprado yo para poder hacer más vídeos, bueno, pues no dejéis de suscribiros, activad la campanita, compartid este vídeo en redes sociales con gente que creáis que le puede interesar este material. Y como digo, en los próximos días espero recibir el teléfono y ponerme manos a la obra para poder traer nuevos vídeos para vosotros. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.